Bien, seguimos entonces. Dentro de todo el marco de las actividades, fíjense que vamos a tener muchos derivados de situaciones en las cuales vamos a tener que usar una cláusula en particular para determinados tipos de riesgo. Entonces no son cláusulas que eventualmente se le dan a todos los asegurados porque las características del mismo no implican, por ejemplo, la contratación de una cobertura en particular. Por ejemplo, la responsabilidad civil para carga. ¿Cuál sería la operatividad de la RC para carga en un instituto educacional? No tendría mucho sentido, ¿verdad? O la de playas de estacionamiento. En el caso de una unidad educacional pequeña que no tiene no tiene un sitio habilitado para el estacionamiento de vehículos, por ejemplo, de los padres. Generalmente lo vemos en los nidos o en este tipo de instituciones pequeñas que simplemente tienen a los niños durante el periodo de clases y no hay este tipo de actividad. Entonces no tendría sentido darle una cobertura específica para este tipo de riesgos, ¿no? Hay riesgos derivados, como dijimos anteriormente, para empresas de transporte. Aquí se opera, por ejemplo, la RC de carga, ¿bien? Que es específico para este tipo de riesgos. O la responsabilidad civil que tienen, por ejemplo, los cines, como dijimos anteriormente, o teatros, salas de concierto, que trabajan sobre la base de espectáculos y ya está orientado eh, hacia otra característica específica. Bien, igualmente lo vamos a ver en muchas otras situaciones, por lo menos todo lo que es la parte de construcción, estas empresas que se dedican a remodelación, ampliación, construcción, van a tener no solamente la parte de obras, responsabilidad civil por obras, que también lo comparte o lo puede compartir con los seguros de ingeniería, como lo vamos a ver la semana entrante, que tienen dentro de su clausulado la responsabilidad civil por daños materiales o daños personales a terceros en el desarrollo de las obras. En la responsabilidad civil general también podemos tener en este caso una cobertura específica. Pero ellos también pueden tener lo que es contratistas independientes, subcontratistas, maquinaria pesada, eh, la cobertura que habíamos hablado anteriormente, que eran grúas, ascensores, montacargas. Esto es una cobertura también que puede ser contratada para este tipo de obras, ¿bien? Que operan para este tipo de riesgos en particular. Entonces, cada una de estas cláusulas va asociada a la disposición que se esté manejando en este sentido sobre la orientación del riesgo en particular. Bien, eh, dentro de lo que es la parte de responsabilidad civil, por ejemplo, de armas, de uso de armas de fuego, tenemos lo que es la parte de los seguros que se emiten sobre empresas de vigilancia. Y con esto, obviamente, hay que dar cumplimiento a todo lo que serían las emanaciones legales derivadas del Ministerio del Interior sobre todo lo que es el manejo de este tipo de, de armas, ¿no? Especialmente para este tipo de coberturas en particular. Luego tenemos otras de las principales, creo que, bueno, ascensores, grúas, montacargas, equipos móviles, también es una cláusula generalmente asociada a este tipo de empresas, construcción, y también algunas otras empresas, por lo menos que trabajan con equipos montacargas. Sodimac, por ejemplo, sería candidata para este tipo de coberturas, y algunos otros
algunos otros rubros de la parte de alimentos, bebidas, que manejan este tipo de cláusulas que son obviamente necesarias cuando se contratan los seguros de responsabilidad civil. Bien, son características inherentes a el tipo de riesgo en particular que se esté manejando. Bien, ¿alguna pregunta hasta este momento? Profesor, buenas noches con todos. Profesor, una consultita. Justo hoy día, bueno, veía la noticia y decían que se ha generado bueno, como una especie de incendio, pero rapidito lo han apagado en Gamarra. Y en este caso, digamos, el señor que sufre este daño compró este seguro de responsabilidad civil, ¿le cubre el derecho? A él no. La responsabilidad civil es hacia terceras personas. El daño que genere, si el incendio se produce en un predio, la extensión de ese daño a terceras personas es lo que está por responsabilidad civil. Si él sufrió un daño en mercancías, insumos, materias primas o maquinarias, eso tendría cobertura bajo un seguro de incendio propio. ¿Ya? Ah, ok. Ya, profesor, muchas gracias. Es el daño ocasionado a terceras personas. En algunas situaciones, por ejemplo, se puede contratar la póliza incluyendo a cierto tipo de personas, considerarlos como terceros. Por ejemplo, los clubes o las asociaciones, muchas veces en sus condicionados, en condicionado digamos especial, se amparan los daños a los socios del club, considerándolo como terceras personas. Bien, esto es una condición, no siempre se otorga, pero muchas veces lo solicitan este tipo de elementos, ¿no? Cuando estamos hablando de clubes, asociaciones, gremios, considerar a los socios o asociados como terceras personas, porque son las personas que eventualmente están o asisten a los predios, para que les cubran, por ejemplo, situaciones con bienes. Esto lo podemos ver, por ejemplo, en los gimnasios, donde las personas tienen sus lockers y tienen sus elementos privados en estas unidades. Y si dentro de la cobertura de la póliza está considerado que estas personas sean consideradas terceros, entonces tendría cobertura. Si no, obviamente, ya estamos hablando de solamente a terceras personas. En, hay que separar también otro elemento importante, que es la orientación de cada póliza en particular, porque nosotros vamos a ver dentro de la responsabilidad civil, que es, como vimos ya, es bastante amplia, generalmente va asociada a un elemento de un ramo en particular. Fíjense que por eso nosotros vemos lo que es la parte del SOAT, que aparte que es un seguro obligatorio, tiene que ver con la parte vehicular, asociado a los daños que se generen. Primero que es un seguro obligatorio y viene con el de función. Luego, la responsabilidad civil. Dentro de la responsabilidad civil general, si podemos contar, por ejemplo, con el elemento de la responsabilidad civil profesional, que es un elemento bastante importante desde el punto de vista, porque el espíritu de la póliza se extiende a cubrir lo que serían daños ocasionados, ya sea de sus instalaciones o por las operaciones del asegurado. Pero si nosotros estamos hablando, por ejemplo, de un odontólogo, de un médico, de un arquitecto, de un ingeniero, un topógrafo, ya la responsabilidad es manifiesta en función a la profesión que está realizando la persona que contrata la póliza. Entonces, los seguros de responsabilidad civil profesional
están orientados hacia la operación de la persona que contrata el seguro en particular. Fíjense que ya esto es más específico a la orientación de, no lo vamos a catalogar como giro, porque obviamente no estamos hablando de un ente jurídico, a pesar de que, por ejemplo, podamos tener una clínica donde están los médicos al servicio de esta empresa, ¿no? Pero cuando estamos hablando de responsabilidad civil profesional, serían todos los daños que se puedan generar a terceras personas en el ejercicio de la profesión habitual del asegurado. Entonces, aquí vamos a tener también una gran gama de elementos en lo que es la responsabilidad civil profesional. Bien, que es un elemento bien interesante porque da amparo. Fíjense que, por ejemplo, para el caso de los intermediarios o broker, igual como los corredores de reaseguro, por la superintendencia se les exige una póliza de responsabilidad civil profesional por aquellos daños que se puedan generar a terceros en el ejercicio de la actividad aseguradora. Bien, esto es parte de la responsabilidad civil profesional, pero orientada en este caso a un sector específico que es el seguro, y la SBS en este caso dictamina cuáles son las pautas o los parámetros de ese tipo de responsabilidad y que sería amparado bajo esta cobertura. Bien, pero forman parte de la responsabilidad civil general. Hay otro tipo de responsabilidades ya inherentes a otros ramos, como hablamos igualmente de la parte vehicular con el SOAT, también lo podemos ver en los casos de embarcación. En el caso de embarcación, ellos tienen una tipología para este tipo de situaciones de responsabilidad, que es la cobertura de protección e indemnización, de la cual ya hablamos la semana pasada, que es la responsabilidad civil de las embarcaciones, del casco de la embarcación que pueda generar un daño. Eso es por lo que sería la parte de casco de embarcación. Igualmente, como lo vamos a ver en el caso de aviación. Alex, ¿tienes una pregunta? Sí, profesor, buenas noches con todos. Referente al RC profesional, hizo el ejemplo de seguros para corredores. ¿Este seguro cubre propiamente el desempeño o, perdón, en las equivocaciones o errores que pudiera caer el que contrata, en este caso el corredor? ¿Cubre también las personas que trabajan para él? De la misma forma, si lo contrata un dentista o un odontólogo, ¿cubre a su asistente o enfermeras que trabajen con él o no? Sí. En este caso, estas personas también forman parte de la cobertura porque, fíjate, si una persona, por ejemplo, un corredor de seguros, tiene una oficina y tiene un equipo de cobranzas, tiene un equipo de analistas, la omisión es imputable en este caso al corredor de seguros, porque es su equipo de trabajo el que está, en este caso, generando el daño a terceras personas. Bien, entonces, en este caso, esta responsabilidad es, digamos, extensiva o solidaria al corredor de seguro. ¿Ya? Ok, pero si, o de qué manera cubre a todo el equipo de trabajo de este corredor, o sea, ¿él tiene que estar registrado previamente en el contrato o simplemente con que estén en planilla de la empresa ya los cobertura? Bueno, obviamente, la persona debe estar en planilla porque es la forma digamos, legalmente de visualizar que la persona trabaja para el corredor. Fíjate que también puede presentarse un caso en una situación, por ejemplo, cuando hay personas que trabajan con los códigos de los corredores, que son, digamos, parte de su fuerza de ventas, y en este caso, sí
la comprobación en este caso del daño es imputable al corredor, debe ser extensiva a, a todo lo que serían las personas que trabajan para él. ¿Bien? ¿Por qué? Porque esta persona está actuando en nombre de, o es representante del corredor. Lo hace solidario. ¿Por qué? Porque toda la gestión se está trabajando con el código del corredor. ¿Ya? Ok, gracias. Manuel, ¿tienes una pregunta? Sí, profesor, buenas noches. Una consulta. Tengo entendido de que como corredores no podemos contratar a personas que comercialicen los seguros. ¿Cómo así alcanzaría si es que en el supuesto que nosotros tengamos nuestro código y obviamente que vamos a tener alguna persona que nos refiera a los seguros, ¿cómo alcanzaría esa cobertura a esa persona, o sea, a esa fuerza de venta, por decirlo de alguna manera, si es que no, por ley creo que no está cubierto? O estoy mal, profesor. La verdad es que yo en algún momento leí que no estábamos en capacidad de contratar trabajadores. Bien. Cuando estamos hablando de la fuerza de ventas es un tema puntual. ¿Por qué? Porque estas personas no están habilitadas por la superintendencia, pero si hay una vinculación con el asegurado, en este caso, esta persona está llevando clientes al intermediario y en la gestión del intermediario, porque tú puedes, por ejemplo, manejar un cliente referido, ¿ya? El daño debe ser producto de la actividad de la operación del corredor. En este caso, en el momento de la asesoría. Bien, nosotros estamos hablando de que el elemento referidor, en este caso, trae el negocio como tal, pero la gestión debe ser manejada, digamos que por el corredor, para que sea imputable a él. Lo que no es imputable es que, por ejemplo, esta persona que es un referidor venda una cobertura que no es la correcta. Fíjense que dentro de las exclusiones tenemos comercializar productos que no están habilitados por la superintendencia y hay otras prohibiciones que también forman parte de lo que es el ámbito o el límite donde puede de gestión de un intermediario. Entonces, el daño debe ser en el momento de la suscripción de la póliza, que sea imputable, en este caso, al corredor. ¿Ya? Ok, profesor. Gracias. Bien, entonces, todos estos elementos, fíjense que lo que buscan es delimitar el entorno de lo que sería la responsabilidad específica en función a la actividad que desempeña el asegurado. Bien, para que pueda tener entonces la cobertura idónea y que obviamente tenga efecto el desarrollo de la cobertura. Hay una pregunta, Sami. Sí, profesor, buenas noches. Solamente para dejar claro la última pregunta que hizo el compañero. eh, Obviamente, al trabajar con referenciadores, se supone que al momento de las emisiones de las solicitudes o de la póliza va con el código de aquel quien lo representa. En este caso sería el broker, pues, ¿no? El broker, correcto. Entonces, no es que esté prohibido, o sea, porque al final el que asume la responsabilidad de ese referenciador es el broker. ¿Correcto? Eso sí quería tenerlo claro. Es así, ¿verdad? Es correcto. Ya, nada más. Gracias, profesor, muy amable. Por eso, justamente, en ese caso, se va a imputar la responsabilidad al broker porque él es el que está usando, en este caso, está prestando su código. Que hay una condición en la ley con respecto a todos estos elementos que deben ser tomados en consideración, pero la responsabilidad básicamente es atribuible a él. Bien, y sobre él
va a generarse todo lo que sería el elemento de supervisión de la superintendencia. A quien le van a suspender el código es al broker, si de efecto se determina que hubo un incumplimiento de los términos del contrato. Bien. Bueno, volviendo entonces al punto de partida, ya sabemos entonces que las pólizas de responsabilidad civil se basan en lo que son los criterios de responsabilidad hacia terceros y dependiendo de las operaciones que en este caso se van a generar de acuerdo a la actividad, al giro, al índole de la actividad prestada. Bien. Como no estamos hablando de sumas aseguradas como en otros ramos, obviamente estamos hablando de límites de responsabilidad que en este caso deben manejarse en función al criterio de la persona que está solicitando y a la actividad. No es lo mismo, por ejemplo, el límite de una constructora al que puede manejar una persona en carácter, digamos, personal, porque también podemos incluir aquí la responsabilidad civil personal, que se pueda manejar en una situación de carácter personal, ¿bien? Así como la responsabilidad civil profesional. Todos esos son elementos importantes que se deben tomar en consideración al momento de la constitución de la cobertura. En la parte correspondiente a responsabilidad civil, es importante, bueno, también hablar de las exclusiones, que en principio las exclusiones básicas de todos los contratos nos habla de, por ejemplo, los daños que se generen, por ejemplo, a consecuencia de fisión, fusión nuclear, todo lo que tiene que ver con contaminación radioactiva, que esto generalmente es una exclusión de todas las pólizas. Bien, también tenemos, por ejemplo, en las exclusiones, los daños que se generen, por supuesto, a los dependientes, a los familiares del asegurado, ya sea por vía consanguínea o por vía de afinidad, tampoco están amparados. Bien. Daños a consecuencia de declaración de guerra, insurrección, todos estos elementos que tienen que ver con la cobertura, porque no son imputables a el asegurado. Bien. ¿Qué otra exclusión principal tenemos? Bueno, tenemos, por ejemplo, daños causados por cualquier proceso de, por ejemplo, hundimiento, vibración que se genere en terreno cuando hay, por ejemplo, actividades generalmente asociadas a debilitamiento de cimientos, muros o este tipo de elementos que puedan generar una alteración. Esto va asociado a procesos de, por ejemplo, estabilización de terrenos que tienen una condición particular en otro elemento, ¿no? Los daños causados por derivados de la tenencia o el uso de vehículos de transporte terrestre, porque es una cobertura específica. Cuando hay una cobertura de por medio que tiene que ver con una actividad particular, entonces generalmente está asociado a una exclusión. Por ejemplo, el uso de cualquier medio de transporte, ya sea terrestre, aéreo, está excluido. Fíjense que cada uno de ellos tiene su cobertura particular. Bien, como lo decía anteriormente, casco de embarcación tiene su responsabilidad civil, que es el PANDE, que es la protección e indemnización. El seguro de aviación tiene su cobertura de responsabilidad civil de aviación y en la parte
correspondiente a los vehículos se maneja por lo que sería el SOA. Bien. Daños ocasionados, por ejemplo, cuando hay una situación derivada de una autoridad pública. En este caso, hay una situación de una disposición, ya sea a nivel nacional, las autoridades competentes, que impliquen que, en este caso, obviamente se excluye todo este proceso cuando hay una decisión gubernamental, ya sea gubernamental, municipal, no está cubierta, en este caso, por la póliza. Bien, ¿qué otro elemento en cuanto a las... bueno, también importante cuando el daño, por ejemplo, generado ha sido con intención manifiesta de parte del asegurado. Esto es una exclusión también que forma parte de la cobertura. No estamos hablando de personas dependientes como trabajadores, porque hay que separar lo que es la intencionalidad de actos, por ejemplo, como la imprudencia o impericia. Pero cuando hay un delito o una comisión de un delito de hecho por parte del asegurado, entonces obviamente esto forma parte de la exclusión de la póliza. O sea, cuando hay una intención deliberada o manifiesta de cometer el daño por parte del asegurado. Bien, entonces esto no tiene cobertura. Igualmente, por ejemplo, como sabemos que estamos hablando de responsabilidad civil extracontractual, que no deriva de un contrato, y la intención es resarcir el daño en un convenimiento, obviamente aceptar una responsabilidad implícita que puede tener una vía, la consecuencia de una vía penal es motivo de exclusión. Entonces, los gastos de defensa penal no están cubiertos en este caso cuando hay una asunción manifiesta de responsabilidad por parte de en este caso, de el asegurado. Bien. Y por supuesto, cada una de las cláusulas o coberturas que vimos en general tienen también sus exclusiones particulares. Entonces, en este contexto, cada una va a operar en función a la actividad del riesgo y orientada sobre la base de esa cláusula como tal. Esto sería norma, en grandes rasgos, lo que sería la cobertura de responsabilidad civil general. Bien. Vamos entonces a hacer otro corte en la grabación y vamos entonces con la última parte que sería el seguro domiciliario. Bien. Un momento.